El tema de hoy se los voy a presentar. El tema que hoy vamos a tratar es el siguiente. Mírenlo ahí, a ver. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? El tema de hoy es la lógica de la gratitud. En la serie de cómo ver milagros. La semana pasada vimos el tema de eh, hacer nuestro primer milagro, que fue, o sea, cuándo vamos a hacer nuestro primer milagro, es decir, cuándo nos vamos a lanzar al ruedo de ver lo sobrenatural de Dios. Y hoy podemos ver quizás que tenemos una opción de trabajar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra vida misma, de cómo lograr ver un milagro poderoso en nuestras relaciones, en todo nuestro ser, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Ya vimos, y ustedes pueden ver los YouTube anteriores, de cómo el mundo sobrenatural puede intervenir en nuestra realidad natural. Entonces, vamos a explorar un poco esto. El título, la lógica de la gratitud. Vamos a ver un poco este tema de qué es la gratitud y qué tiene que ver con esto de los milagros y la lógica de la gratitud. Lo cierto es que existe un mundo, al parecer, que no podemos percibir. Es como un mundo invisible. Y ese mundo invisible no solo lo podríamos entender como el mundo espiritual, porque también hay un mundo de los pensamientos, el mundo interno de cada uno. No sabemos lo que el otro está pensando, no sabemos lo que el otro está viviendo, no sabemos los procesos que cada uno está realizando de manera, digamos, íntima y personal. Y a veces nosotros quisiéramos como entender qué es lo que pasa en el corazón del hijo, qué es lo que pasa en el corazón de la hija, qué es lo que pasa en el corazón del esposo, qué es lo que pasa en el corazón de la esposa, por qué de alguna manera está actuando de esta o aquella manera. Y eso se vuelve invisible a nuestros ojos. Cuando hay algo que es invisible, que no podemos percibir, que no podemos palpar, que nos cuesta la apreciación de todo eso que está ocurriendo, pues nos sentimos impotentes y damos alguna solución o alguna análisis o interpretación de lo que puede estar pensando. Está triste, algo está sucediendo con esta persona, definitivamente las cosas no están bien o está muy feliz, en fin, no conocemos ese mundo y nosotros tratamos de interpretar lo que está ocurriendo, pero la verdad es que estamos ciegos ante la realidad. Por eso preguntamos, por eso exploramos y por eso tratamos de conectar con el mundo del otro. Lo que quiero decir es que nuestra vida física natural está llena de percepciones con todo lo que nos rodea. No podemos acceder al mundo del otro, al mundo interior, a ese mundo que es difícil encontrar, ese mundo que es difícil de entender. Inclusive a algunos se nos es difícil entrar en nuestro mundo interior, a nuestro mundo personal. Es muy complicado. Entonces, en ese estudio que hacemos, entendiendo desde las Sagradas Escrituras y la psicología, vemos que hay un mundo espiritual que no entendemos, que no conectamos, que no sabemos, que es extraño para nosotros, pero que también hay un mundo psicológico que es difícil de entender para nuestras vidas. Pareciera ser que estamos caminando como desde una perspectiva como si fuéramos ciegos ante una realidad. Por eso, nosotros solamente podemos percibir una pequeña parte de la realidad. Podemos percibir algo muy escaso de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. A través de la historia nos hemos dado cuenta de que existen realidades más allá de lo natural. Ya lo hemos visto en el primer tema de esta serie. Esas realidades más allá de lo natural. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros de entender, percibir y de lograr tener una lógica frente a lo que pasa más allá de nuestras potencialidades? Pues se nos vuelve muy difícil porque en esa necesidad de control y de manejar las cosas perdemos entonces de vista que hay un mundo que no podemos controlar y que no se mueve a través de las leyes naturales. Por eso pongo la lógica de la gratitud. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia del orden. De ahí viene la palabra logística y es cómo ordenar todo para optimizar los recursos. La lógica entonces tiene que ver con que todo tiene un orden y cuando todo tiene un orden se puede controlar variables, controlar recursos, controlar habilidades
Eso tiene que ver con lógica. Los sistemas de computación tienen que ver con la lógica, una lógica de computación, ceros y unos. Los algoritmos tienen que ver con una lógica. Y todo nuestro mundo está orientado con una lógica porque está dentro del nivel de la ciencia. Por tal razón, cada uno de nosotros quiere comprender lo que pasa. Comprender qué está ocurriendo. Y aunque hay niveles de lógica que se pueden utilizar en el ser humano, es totalmente imposible medir el próximo paso de la otra persona. Uno podía predecir y darle un porcentaje, pero no podríamos utilizar al 100% una lógica en un ser humano, porque intervienen algo tan subjetivo como las emociones. Desde ahí que no podemos controlar a un ser humano, no podemos controlar el mundo espiritual, no podemos controlar muchas de nuestras realidades, y aunque intentemos comprender qué es lo que pasa con el otro, en muchas ocasiones se nos es escaso y difícil porque no responden a la lógica. Cuando comprendemos una lógica nos sentimos en un estado de confort, porque manejamos las cosas, porque tenemos control, porque tenemos poder y tenemos dominio. Y esto se nos vuelve un problema, especialmente en la vida y en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Quiero compartir algunos textos bíblicos con ustedes y hablar un poco de esta realidad. Miremos aquí algo. Bien, este texto es de Marcos 8, versículo 51 al 52. Dice de la siguiente manera: luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Ellos por su parte se quedaron muy asombrados, pues todavía no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba cerrada. Miren esto, ocurre un milagro, subió en la barca, es el episodio donde los discípulos sienten que las aguas están golpeando la barca y ellos vieron que el viento se calmó, pero todavía estaban pensando en lo de los panes, en el milagro anterior. ¿Usted sabe qué es eso? Yo no sé si a usted le ha pasado que en muchas ocasiones alguien cuenta un chiste, todos se ríen y como a la media hora alguien ya lo entendió y se empieza a reír del chiste que ya media hora antes otros habían reído. Y uno dice, pero, o sea, efecto tardío. Pues esto le pasó más o menos a los discípulos. Ya habían visto el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Vieron el poder, era muy poco alimento para una gran multitud. Era muy poco alimento. Y ellos pudieron ver con sus ojos porque ellos repartieron el alimento a las personas. Pero resulta que en este episodio ellos estaban en peligro, la tormenta estaba golpeando, Jesús entonces calma la tormenta, el viento se calmó y ellos se quedaron asombrados. Pues todavía incluso no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba cerrada. Algunos dicen, sí, así como la de mi esposo, sí, así como la de su esposo, o así como la de su esposa, o como la suya, que a veces se mantiene la mente cerrada. Que en muchas ocasiones nuestra mente es obtusa y no podemos ver los milagros y las bondades de Dios. Entonces, en este momento, ellos trataron de encontrar una lógica. Usted se imagina uno repartiendo panes, pero a ver, 1 más 1, 2, pero es que aquí no nos da, pero ¿cómo es posible que tantas canastas y sobraron? Esto no me da, los números, la lógica, una cosa, la otra. En la lógica de ellos, en el sistema de orden, en el sistema de control y de poder, no daba nada. Y entonces ellos estaban un poco como pensativos frente a lo que había ocurrido. Había ocurrido un milagro, pero ellos no lo vivieron de tal manera que estaban todavía pensando qué fue lo que ocurrió. Le estaban encontrando la lógica, pero se estaban enfrentando a un segundo milagro y todavía estaban tratando de entender lo que había ocurrido en el milagro anterior.
Hay otro texto muy revelador y es el texto de los caminantes de Emaús. Y el versículo está en el capítulo 24, versículo 15 y 16, que dice de la siguiente manera. Mientras iban conversando y discutiendo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Miren este punto tan importante. Había algo que no permitía que lo reconocieran. Los caminantes de Emaús estaban muy tristes, estaban muy desolados porque lo que habían esperado, el anhelo de su corazón, donde habían puesto todas sus esperanzas, se había perdido. Al parecer había muerto en la cruz y ellos estaban rendidos. Soltaron su esperanza y se devolvieron para Emaús. Le dieron la espalda a Jerusalén. Pero la misma bendición, lo que ellos estaban pidiendo, clamando, lo que ellos esperaban, estaba caminando con ellos. El milagro estaba con ellos, pero había algo que les impedía ver el milagro. El milagro había ocurrido con los discípulos en la barca, pero todavía estaban razonando qué fue lo que pasó el día anterior. No lo entiendo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que ¿saben qué? A mí me parece algo tan peligroso en el caminar de Dios, en el caminar con Dios. En ese transitar me parece algo tan peligroso de que la vida espiritual, los milagros de Dios se nos vuelvan paisaje. Yo no sé si todos los que me están escuchando aquí entienden el término de que las cosas se nos vuelvan paisaje. Es como algo se nos vuelve cotidiano, normal, natural. Para los niños, el que los papás le estén comprando cosas a diestra y siniestra, cuando tienen dinero se les vuelve paisaje. Eso es normal, que a mí me compren de todo y por eso piden y piden y piden. El tener agua en una llave de la canilla en cada una de las casas y que podamos tener el agua, pues eso es normal, eso es un paisaje. O prender la luz y ver la electricidad o tener internet, eso se nos vuelve paisaje. No nos asombra porque es algo normal y natural. Nos hace falta cuando vamos a otras regiones. Pues, ¿saben qué me parece? Que en ocasiones este caminar con Dios, los milagros de Dios y las palabras de Dios, como lo vemos en todas partes, TikTok, Instagram, en la iglesia y en este curso bíblico para la vida, se nos vuelve paisaje la presencia de Dios. Se nos vuelve paisaje la palabra de Dios. Se nos vuelve paisaje las enseñanzas del carpintero, de Jesucristo. Se nos vuelve paisaje el que otros nos hagan bien. Una de las cosas que muchos se quejan cuando hacen bien al otro es que no valoran al final lo que se ha hecho y terminan luego criticándolos por el bien que han hecho con sus vidas. Entonces, cuando algo se nos vuelve paisaje, perdemos un elemento y es la gratitud. Y empezamos a sentir que merecemos determinadas cosas. Esta es la lógica de la gratitud. Cuando todo se nos vuelve paisaje, cuando controlamos lo que vemos, cuando decimos esto es normal, esto es así, y todos los milagros y todas las cosas se nos vuelven algo cotidiano y normal, se nos va el elemento de asombro, el elemento sensitivo de que aquí algo está ocurriendo y sentimos por ende que algo lo merecemos. Merecemos esta vida. Y uno escucha esos mensajes bonitos. Tú te mereces. Empodérate. Tú crees. Tú debes esto y esto y esto. Y se nos olvida en muchas ocasiones el que quizás no lo merecíamos. Y que a veces hemos tenido la bendición de Dios. Una buena oportunidad. Alguien que nos ayudó a escalar. Alguien que nos dio la mano. Y que hoy debería rendir en nuestro corazón como esa gratitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurrían los milagros y cuando uno ya se acostumbra a los milagros o se acostumbra a la presencia de Dios, se vuelve paisaje y no la ve. Y ya es incapaz de ver esa presencia, ese milagro, esa capacidad de Dios de interactuar
con el ser humano. Hay otro texto que me parece mucho más revelador todavía. Marcos 6, 5 al 6. Jesús fue a su pueblo, donde lo vieron crecer. Allá jugaba fútbol, allá estaba con los otros niños. Creció a los ojos de las personas. Y dice que cuando fue allí a Nazaret, dije, no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y él se quedó asombrado de la falta de fe de ellos. Luego Jesús recorría los pueblos vecinos enseñando. Entonces, mire, llega Jesús a su pueblo donde lo conocen, donde sabían que era el hijo de José y de María y que jugaba por ahí carritos y que jugaba a la pelota y que hacía una cosa y la otra. Llega después de darle inicio a su ministerio, trae la palabra y empieza a orar por las personas, pero no pudo hacer milagros porque el milagro tiene un elemento importantísimo. Uno, la acción poderosa de Dios, y dos, la fe de las personas, del pueblo, de los quienes están allí. Pero no tenían fe. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de este grupo poblacional al resto? Porque es específicamente aquí donde no pudo hacer muchos milagros. Porque Jesús había crecido en medio del pueblo. Jesús lo conocían allí. Por lo tanto, Jesús se les había vuelto paisaje, alguien normal, nada extraordinario, alguien común. Y cuando algo se nos vuelve común, no podemos ver el precio, el valor, la diferencia, el regalo que Dios tiene en esa persona. Cuando uno escucha a alguien que uno dice, wow, qué sabiduría. Vea, escúchelo todos los días, todos los días, todos los días, y luego lo va a subvalorar porque se le vuelve paisaje. Cuando usted lee un libro, a veces la Biblia, que tiene tanta riqueza, ya hemos leído uno, ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque se nos vuelve paisaje. Y entonces viene una persona por primera vez a probar esto que se llama la fe, a probar esto de que Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarias, a dar su corazón, a entregarse por primera vez, a ver qué es esto. Y wow los milagros, wow los testimonios, wow la restauración, qué cosa tan inmensa. Y los que ya llevaban mucho tiempo dicen, pero Dios, ¿cuánto tiempo llevo yo aquí sirviéndote, orando, haciendo un montón de cosas? Y llega este por primera vez y tiene casi que todos los regalos de Dios. Porque para ese fue novedad, creció su fe, sabía que él podía hacer algo, pero quizás en ese que llevaba mucho tiempo, la vida, los milagros, el caminar con Dios se volvió rutina, se le volvió paisaje, y por lo tanto esa lógica de entender las cosas de Dios le impide entonces ver el poder, la manifestación de Dios en su vida. Cuando tratamos de entender o encapsular o meter en una caja el obrar de Dios, nos perdemos la posibilidad de ver la sobrenaturalidad de Él. Y es, a veces en muchas de nuestras reuniones, cualquiera que sea, digamos que la perspectiva espiritual de cada uno, decimos, bueno, primero va esto, gratitud, luego va oración al Espíritu Santo, luego esto, y aquí en este momento llega el Espíritu Santo y hace cosas. ¿En serio? Es decir, como que, bueno, Espíritu Santo, bueno Dios, vamos a hacer este programa y aquí es donde le toca actuar a usted, ¿cierto? Primero voy yo, luego va la música, luego hace, y aquí en este punto es donde usted actúa y donde usted hace milagros, donde usted hace cosas extraordinarias. Y lamento informarles que las cosas no son así. No podemos controlar ni meter una caja, ni meter una lógica en el orden de algo, en el común moverse de Dios. Usted y yo no podemos hacer eso. Es imposible. Dios no se puede contener en una forma lógica de llevar las cosas. Por eso los discípulos pensaban, ¿cómo fue esto lo de los panes? No lograban porque no se puede encapsular. Por eso no le reconocieron en su pueblo, porque sí, era un niño normal, y como que ahora está haciendo milagros. No, es que no tiene una lógica natural, normal para entenderlo, y por eso no vemos milagros, no se encuentra el poder de Dios, porque tratamos de darle lógica
orden a todo esto, no cabe en mi pensamiento. Por eso los caminantes de Emaús decían, murió, ya no hay ninguna otra lógica, ya perdimos la esperanza. Y él caminando con ellos, pero no lo veían porque su lógica no les permitía ver las cosas. No le permitía ver las cosas. Bien, eso ocurre con nuestras vidas constantemente. Y quiero contarles aquí un testimonio que lo recuerdo de manera muy vivida. Y cuando dirigía al grupo de jóvenes y tenía un ministerio de música, ya hace varios años atrás, estábamos en el contexto de Semana Santa. Teníamos un grupo de jóvenes que estaba empezando a crecer, vibrante, muy hermoso, muy bonito. Y llegó una joven y en un momento iban a hacer una actividad de jóvenes en un lugar, en una plaza, con los Boy Scouts y todo esto, y ella estaba encargada de hacer una actividad como de adoración. Pero ella tenía un problema, creo que se llamaba porfiria, y ese problema físico como que atentaba o dificultaba que las defensas actuaban y se volvían como enemigas. O sea, era algo así, no les puedo decir exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier golpe, cualquier situación de un accidente o lo que sea podía afectarla mucho. Al parecer ella se golpeó las piernas y ya no podía ir al grupo de oración juvenil porque quedaba en un segundo piso, había muchas escalas y obviamente por su accidente, por su golpe, le quedaba imposible, tenía muletas para poder subir y ahí no había acceso para personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. Entonces ella dejó de ir mucho al grupo, pero nos invitó a una actividad que iban a hacer en un parque y todo eso. Fuimos con nuestro grupo de música al aire libre, con los equipitos, con los equipos de sonido y todo eso. Y entonces en ese preciso momento empezamos a cantar. Muchos jóvenes, no, habían pocos jóvenes, no eran muchos, más los Boy Scouts. Digamos que habían quizás unos 40 jóvenes, 30 jóvenes aproximadamente, y estaban los Boy Scouts por ahí. Entonces empezamos a cantar, la gente cantaba con alegría, bueno, y luego empezamos a cantar algunas canciones suavecitas de adoración, de conexión con Dios, y empezó a caer un rocío. Rocío no es una señora, no, el rocío es como una lluviecita que caía ahí y yo vi, va a llover, tenemos los equipos al aire libre, se nos van a mojar, esto se nos va a complicar. Entonces lo que hicimos fue acabar la oración. Entonces estábamos cantando una canción que decía, si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. Bueno, no recuerdo bien la letra en este momento. Y ella estaba muy metida cantando eso. Entonces hicimos una transición para acabar con una canción un poco más alegre y terminar ahí el concierto. ¿Por qué? Porque ya iba a llover. Entonces cuando empezamos esta segunda canción, que empieza con un cántico suave y luego va ganando intensidad, esta muchacha se paró e inmediatamente se cayó. Y entonces no sabíamos qué pasaba, yo no podía parar, yo estaba tocando el bajo eléctrico, tenía la banda, estaba cantando y no sabía qué estaba ocurriendo allá. Esta muchacha se cayó sencillamente. Y entonces todos terminamos de cantar, a ver qué había pasado, expectantes. Y la muchacha ahí en el piso decía, más música, quiero danzar, quiero bailar. Y yo no sabía quién era. Yo, pero tan fanática diciendo todo eso. ¿Cómo así que danzar, que bailar? Cuando de repente se levanta y tira su muleta, su muleta para otro lado. Y era la misma la que ha organizado eso, que tenía su problema en la rodilla, que tenía un daño muy fuerte. Recuerden que tiene una condición que se llama porfiria. Y ella no podía caminar, había dejado de ir al grupo por eso. Y tira la muleta y empieza a correr, a bailar de un lado para el otro. Nosotros no lo podíamos creer. O sea, habíamos visto un milagro en vivo y en directo. Yo soy testigo. Pregunta, estábamos nosotros orando por algo que tenía que ver de sanidad. Estábamos nosotros pidiendo al Espíritu Santo que restaurara la vida de una persona.
Estábamos nosotros direccionando para que hubiera un momento que no está mal, está muy bien, pero en ese momento no, simplemente estábamos cantando. Pero a Dios nada lo encapsula. Esta jovencita se había dedicado a Dios, a pesar de su condición nunca renegó de Dios, y en ese momento estaba concentrada orándole a pesar de su condición. Y Dios obró un milagro, y lo obró a los ojos de muchos de nosotros, que nos ayudó también a crecer en la fe. Porque nada puede encapsular a Dios. Ella solamente tenía en ese momento, en esa reunión, a pesar de su dificultad, a pesar de su enfermedad, a pesar de sus dolencias, a pesar de sus incapacidades en ese preciso momento, a pesar de eso, estaba agradecida, orando a Dios y disfrutando ese momento de comunión, eso que ella había hecho a pesar de sus limitantes. Y algo ocurrió. Dios actuó de manera sobrenatural y de manera voluntaria, sin forzar nada. Dios actuó y la sanó. Ahora yo dije, como los que me conocen, yo le meto todo con la lógica. Yo dije, no, esto se esforzó, ahora se puso a correr y ahora entra la enfermedad. Vea, peor todavía. Entonces yo estaba en el grupo y resulta que ese sábado fue al grupo de oración. Y yo, wow. No, pero esperemos, 15 días. Eso además que a los 15 días, y contó el testimonio inclusive, ese sábado. Y a los 15 días volvió. Y yo, ay, Dios mío, o sea que sí. Y yo démosle chance a ver. Y volvió después, y al mes, y a los 2 meses. Y ya no tenía ese problema en su rodilla. Dios efectivamente la había sanado porque Él quiso, por su voluntad, por su soberanía. Y esto te quiero decir porque en ocasiones pensamos de que hay fórmulas para presionar a Dios a que haga un milagro. A veces creemos de que hay como una estrategia, que hay una fórmula X para activar alguna cosa de Dios, pero Dios no se puede encapsular. Lo que sí es importante es que Él mira el corazón humano y hay un elemento poderosísimo y se llama la gratitud. Vuelvo y lo digo, la lógica de la gratitud. Y la gratitud es, Señor, sabes que no merezco esto, pero me has dado tanto. Porque el ser humano es tan insatisfecho. A veces saben que perdemos matrimonios porque no valoramos la persona que tenemos al lado. Porque siempre le estamos acusando, siempre estamos mirando lo que le falta, siempre estamos diciendo esto no sirve, esto no funciona y siempre estamos pegados al faltante. Estamos pegados a lo que no funciona y nuestra mirada como mirada de túnel se enfoca en eso que hace falta. Y entonces le mostramos al otro su insuficiencia, le mostramos al otro su incapacidad, le mostramos al otro su falta de todo. Y el otro se cansa. Y el otro también responde de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona no se siente que es valiosa, que es importante, entonces termina, si no hay gratitud, termina diciendo, yo no valgo para esta persona. Pero cuando hay un matrimonio o una familia donde constantemente se dan gracias por su existencia, gracias por su convivencia, gracias a pesar de las dificultades, de los problemas, de todo, pero aún seguimos juntos, aún caminamos, aún luchamos, aún tenemos la vida por delante, han existido mejores momentos que los momentos difíciles y esa gratitud está constante y elogio a la persona por lo bueno que ha sido, por estar conmigo, pues yo sé que radicalmente hay una realidad paralela para quien no agradece y siempre está mirando la insuficiencia que para quien agradece. Y el ser humano normalmente cuando tiene algo anhela algo más. Y eso lo vio iPhone o lo vio Apple. Después de tener el iPhone 10,
entonces la gente va a querer algo superior. Está el iPhone 11, y luego el 12, y luego el 13, y luego el 14, y luego el 15, y luego el 16, porque el ser humano quiere más en todas las cosas. Puedes tener una casa, pero el ser humano quiere una más grande. Quieres tener un carro, pero quieres de pronto algo más. Dios te da ciertos beneficios, pero quieres más. Y no está mal ambicionar las cosas buenas y grandes y tener más. Lo que no está tan bien es que todo se me vuelva paisaje y no reconocer el milagro de Dios en cada aspecto de mi vida. Reconocer a Dios en cada aspecto de mi vida se llama gratitud. Gracias por la persona que duerme a mi lado, si tiene el esposo o la esposa. Gracias por mis pequeños, mis hijos, que quizás un día van a salir de casa y van a hacer su vida, y hoy los tengo aquí. O gracias porque ya salieron y están haciendo su vida, y tengo nietos quizás. Eso se llama gratitud. Ahora, miremos desde las Sagradas Escrituras cómo se manifiesta esa gratitud y cómo tiene relación directa con los milagros. Ese texto lo podemos encontrar en Juan 6, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los repartió entre los que estaban sentados. Miren esto. Y los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Tomó los panes y dio gracias a Dios. Antes de que ocurriera el milagro, Jesús estaba agradeciendo. Gracias porque esto vas a multiplicar. Gracias, Señor, porque mi esposo, en medio de su dificultad, en medio de todo eso, gracias porque sé que tú lo vas a fortalecer. Sé que tú le vas a ayudar. Gracias por mi esposa, porque sé que tú estás allí obrando a pesar de las dificultades que tengamos, Señor. Gracias por ella, porque sé que tú harás cosas grandes en ella, en mi familia. Pero la quejadera constante de lo que hace él, de lo que hace ella, de la vida cotidiana, de los empleados que tenemos, de la empresa, no, qué pereza este trabajo, qué pereza esta empresa, y nunca de alguna manera le ves el sentido porque todo se te volvió paisaje, porque es lo mismo tenerlo o no tenerlo, que cuando se pierde duele en el alma. Cuando se pierde el matrimonio duele en el alma y la culpa llega. Y se revuelve el corazón y se revuelve todo. Porque se nos hizo paisaje todo y ya no agradecemos. Porque lo opuesto a la gratitud es el sentimiento de merecimiento. Merezco todo. Pero Jesús da gracias. Gracias por este alimento. Gracias. Y entonces lo repartió, convencido del milagro que iba a ocurrir. Quiero compartir este texto adicional. Juan 11, 41 al 42. Quitaron entonces la piedra. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Vuelvo y lo digo. Este es el texto de la resurrección de Lázaro. Quitaron entonces la piedra. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Vuelve Jesús y enseña un principio fundamental. Antes de que ocurra el milagro, hay gratitud, no después del milagro. Antes de que ocurra el milagro debe haber gratitud, no después de que ocurra el milagro. Porque cuando agradeces y respondes a la fe, es efectivo, es claro de que vas a ver la promesa cumplida. No, voy a esperar a ver si de pronto Dios sí me escucha, a ver Dios sí me habla, y entonces le doy gracias después de haberme ganado la lotería. Le voy a dar gracias a Dios y le voy, porque algunos hacen negocios con Dios. Dios, si me ayudas a ganarme la lotería, Señor, yo te voy a dar el 10%, no, te voy a dar el 20%
de lo que me gane. Es que somos hasta conchudos, ¿cierto? Pero cuando primeramente damos gracias a Dios por la vida, gracias porque no merezco esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Principio de contentamiento. Y el que tiene contentamiento con lo que ha recibido y hay gratitud en él, cualquiera de las demás cosas les es dada. Hay personas que tienen una hermosa familia, que tienen una hermosa esposa o esposo, que tienen una buena condición económica, que tienen muchas cosas espiritual, lo que sea, pero todo se les ha vuelto paisajes y no disfrutan de la vida ni sienten gozo y plenitud con su vida, con sus cosas. Cuando aprendemos nuevamente a agradecer por lo pequeño, por lo mucho, nuestra mirada y nuestra visión de lo espiritual, de lo sobrenatural, vuelve a crecer, vuelve a darse. Entendemos entonces que en medio de la gratitud ocurren milagros, como el testimonio que le acabo de contar. Esta chica estaba ahí orando, pidiéndole a Dios y ¡boom! Ocurrió un milagro. No sé si ella lo estaba pidiendo, no lo sé, pero ese milagro nos ayudó a todos a crecer en la fe, a ver de que efectivamente el Dios que hace milagros es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será siendo el mismo de los postreros tiempos. Entonces, uno como ora por un milagro, uno como ora para que Dios actúe y podamos ver su poder y su misericordia y todo esto, con gratitud, no con desespero, con necesidad de Dios. Bien. Y quiero compartir el último texto del día de hoy. Lucas 17, 15 al 17. Es el texto conocido como el de los leprosos. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios en voz alta y se arrodilló delante de Jesús, inclinando el rostro hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Miren esto. Hace énfasis de quién fue el que dio gracias. Fue un extranjero, un samaritano, no era un judío. Y Jesús los sanó a todos, pero al extranjero, al que le era extraño el mensaje, al que era nuevo, a ese que no pertenecía al pueblo judío, ese dijo: gracias, no lo merezco, gracias. Y es en esta hora donde yo te quiero invitar a empezar a utilizar la lógica de la gratitud. No tienes que entender cuándo Dios sana, cuándo no Dios no sana, cuándo responde a tu llamado, de qué manera, en cuánto tiempo, cuánto se va a demorar, si ocurre o no ocurre, si está en control o no está en control. Si tienes fe, espera en la presencia de Dios, espera tu alma en Él. Haz lo que dice su palabra, empieza a caminar, a accionar, a ir de su mano, a buscar el camino, a discernir, a descifrar todo lo que está ocurriendo, pero sin angustia y sin desesperación, creyendo de que Dios tiene todo bajo control. Y en tu corazón, a pesar de que el mundo se te esté cayendo, aunque todas las cosas no estén bien, y yo sé que esas palabras pueden ser muy duras para los que algunos me estén escuchando aquí, que sientan desesperanza y sientan que quizás no hay camino para sus vidas, den gracias. Y a Dios, gracias por esta situación, me estás ayudando a crecer, no entiendo nada, pero gracias te doy porque sé que tú estás bajo control, que tú me ayudarás y que no voy a temer porque tú eres mi pastor, porque tu vara y tu callado me infunden confianza. Y yo te doy gracias porque a pesar de la adversidad y aunque todos se hayan ido, y aunque todos me den la espalda, tú no te has ido y tú continúas conmigo. A pesar de mis errores, a pesar de mis dificultades, a pesar de que tú me conoces bien, aún así tú te quedaste conmigo. Gracias, Dios. Cuando agradeces, el milagro ocurre. ¿Cuál? ¿El que tú querías? No lo sé, pero ocurre el milagro. Primero un milagro interior y luego puede verse un milagro exterior
donde lo sobrenatural influye en el mundo natural.